Mi hermano convirtió mi vida en un infierno y luego dejó embarazada a mi esposa. Ahora, después de todo, viene a pedirme ayuda. Tras ser repudiado por nuestros padres y que ellos me dejaran una herencia de $2 millones, David, mi hermano menor, ha guardado un profundo resentimiento hacia mí. Si piensas que es por celos, te equivocas. Él siempre fue el favorito, no yo. No había razón para que sintiera envidia. Para darte algo de contexto, nuestra madre siempre tuvo a David en un pedestal. Él era el niño de oro de la familia. Le preparaba su comida, le lavaba la ropa e incluso me pedía a mí que le ayudara con sus tareas. Se asumía que yo debía ayudarlo solo por ser su hermano. Pero esa misma consideración nunca se aplicaba conmigo. Acepté esta dinámica porque siempre fui bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa, por estar siempre dispuesto a ayudarlo sin esperar nada a cambio. Él nunca estuvo ahí para apoyarme cuando lo necesitaba, y solo se acercaba cuando le convenía. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido, que prefería estudiar y estar solo, él era ruidoso y brusco, igual que nuestro padre. Yo también tengo la tendencia a ser directo y honesto, sin andar con rodeos. Creo que mi madre desarrolló una opinión negativa de mí, debido a esta franqueza. Ese favoritismo familiar convirtió a David en el niño consentido, y mientras éramos pequeños no me molestaba. Sin embargo, todo cambió cuando empezó a acosarme y a burlarse de mí por ser diferente. Se reía de mi estatura y de que usaba gafas. Se metía en mi habitación, leía mi diario, y luego iba a quejarse con mamá por lo que encontraba escrito. Cuando lo confrontaba y le contaba a nuestros padres sobre su invasión de mi privacidad, ellos solo se reían y lo minimizaban como si no importara. Siempre que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que él sabía que algunos niños me acosaban. En lugar de apoyarme, se puso del lado de los acosadores, me insultaba como perdedora fea o mono peludo, y los alentaba a que me hicieran daño físico, diciendo que yo era un gran fracaso. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prender fuego a mi cabello. Increíblemente, nuestra madre lo defendió, alegando que solo estaba jugando en serio. ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó a David con llamar a la policía. Ese momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado consecuencias por sus acciones. Estaba realmente aturdido y mi padre le dejó en claro que ya era suficiente y que David necesitaba comenzar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá vino a mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado años con la esperanza de que David madurara. Pero poco a poco, se estaba dando cuenta de que David se estaba convirtiendo en un gran acosador. Escuchar esto de mi padre fue increíblemente validante y casi rompí a llorar. Confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi padre se sorprendió por lo mucho que había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre las graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba ser un hombre y enfrentarme a los acosadores en mi vida. Admito que un niño nerd como yo, que intentaba aprender a pelear, podría haber parecido ridículo, pero estaba muy concentrado. Administraba bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y mis entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron por completo mi vida y mi físico. Un día, David volvió a hacer de las suyas. Me robó el dinero que recibía por ayudar con las tareas del hogar. Yo lo había estado ahorrando durante un tiempo. David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera el dinero, pero David se burló de mí y dijo que lo único que podía hacer era correr a buscar a papá para pedirle ayuda. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara.
Se quedó aturdido, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de tirarlo al suelo. David comenzó a llorar a gritos, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo a ayudarlo y a averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para David, que parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre también se quejó con mi padre sobre mi comportamiento y dijo que necesitaba que me controlaran. Mi padre nos pidió a los dos con seriedad que nos explicáramos. Le conté cómo David me había robado el dinero que yo había conseguido con tanto esfuerzo y que yo había ahorrado, mientras que David intentaba justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, yo debía ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte. Solo lo golpeé por robar porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Él siguió diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A David no le gustó eso y montó en cólera, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado. Pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por haber sido golpeado, gritó lo mucho que me odiaba y corrió a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había comprendido que ya no podía intimidarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físico, recurría a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más iracundo y de mal genio cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos, como nerd o perdedor en voz baja. Si necesitaba comunicar algo, lo transmitía a través de nuestra madre en lugar de hablar conmigo directamente. Cuando le pregunté por qué David no podía hablar conmigo, me instó a ser más comprensivo. No podía saber si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara en una conversación para que resolviéramos nuestros problemas, pero siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pregunté su opinión sobre por qué David me trataba de esta manera, ella ignoró la pregunta. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, después de haber ganado una beca como estudiante destacado. Mi padre me organizó una fiesta, e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David se mantuvo distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico de mi hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, lo que me dio una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad a través de un amigo e inmediatamente conectamos. Al venir de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada, en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creí que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que volver a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba realmente contento con mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con su compañera de trabajo casada, que duró varios años, y el otro fue una breve aventura con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo y, mirando hacia atrás,
No puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañera de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes y lo atribuía a errores de juventud y falta de criterio. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude volver a confiar plenamente en ella. Hice todo lo posible por dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente para comenzar de nuevo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentí confiada en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y estábamos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se hizo añicos una vez más, cuando reveló que había estado teniendo una aventura de larga duración, y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumaba. Luché por comprender la enormidad de su confesión. Aturdida, logré preguntar por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso. Enfrentar la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen para que dijera la verdad, porque sentía que merecía conocer al padre del niño, que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en par en estado de shock cuando le pregunté a Karen qué quería decir. Me explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia, y se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que normalmente era frío conmigo, era cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Karen se sintiera mal recibida. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que era posible. Se dio cuenta de la ruptura entre David y yo y me preguntó al respecto. Le hablé abiertamente de nuestra tensa relación y le expliqué que tal vez nunca la reparáramos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen lo entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas, con la esperanza de que nos ayudara a unirnos. Siempre que planeábamos ver una película, ella invitaba a David y veíamos lo que él eligiera. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo que fue una mejora en comparación con su habitual trato silencioso. Recuerdo que Karen y David pasaban el rato juntos y jugaban videojuegos, pero nunca le di mucha importancia. Karen me dijo que un día David le contó sus problemas y una ruptura reciente. Sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Ella mencionó que coqueteaba con ella sin hacerle daño cuando yo no estaba cerca. Y con el tiempo las cosas se complicaron. Las cosas se fueron volviendo más difíciles de controlar. La visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir mal. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidió con su decisión abrupta de irse a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque traté de convencerla de que se quedara, se mantuvo firme en su decisión de irse. Cuando nos volvimos a encontrar en la universidad después de las vacaciones, ella estaba alegre como siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, nos enteramos de que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David, y sin forma de demostrarlo, decidió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Sentí que mi mundo se derrumbaba. El hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Karen si había estado durmiendo con David recientemente, y asintió lentamente. Reveló que siempre habían estado en contacto, porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles y me mentían sobre trabajar horas extra. Ella admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se había casado conmigo si quería a mi hermano.
y Karen dijo que no quería ser ella quien rompiera el matrimonio. Ella me vio como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no sabía cuándo parar. Le dije a Karen que me alegraba que me dijera la verdad, pero que iba a hacer las maletas y marcharme. Empezó a llorar, pidiendo perdón y esperaba que le gritara. En cambio, empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que si la amaba, yo también. Debería luchar por ella y que en todos los matrimonios se cometen errores. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica y dijo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que tal vez ni siquiera fuera el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que creía que nada podía hacer que yo quisiera dejar el matrimonio. Tal vez en parte era culpa mía por haber dejado que las cosas se descontrolaran en el pasado. Aunque la amaba, parecía que se debía más a que creía que teníamos un hijo juntos y que habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle y no me quedaba paciencia. La confianza era un problema importante y sus palabras me parecían huecas. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores, porque todos tenemos defectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directo a ver a mis padres y les conté todo sobre el romance de mi esposa con David, explicándoles que habían estado durmiendo juntos en secreto durante años. La sorpresa en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente trató de defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que guardaran silencio y me dejaran llamar a David delante de ellos. Les ordené que se quedaran callados para poder pillar a David desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté sobre el romance. Al principio, lo negó vehementemente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo expondría ante todo el mundo. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el niño mimado, me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad. Sabiendo que nuestros padres habían oído todo, David se quedó en silencio y luego balbuceó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en estado de shock, le exigió una explicación a David. Tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a él mismo, y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver que mi madre, que alguna vez había sido protectora de su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento de tensión, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años, había soportado el tormento de David. Ahora la verdad había salido a la luz y los papeles se habían invertido. Fue David quien quedó expuesto. Sus acciones quedaron al descubierto para que todos las vieran. Cuando las palabras de David vacilaron, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. «David», comenzó mi padre con la voz cargada de decepción. «Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la mujer de tu hermano y continuaste la relación incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Os crié a los dos para que valorasen la lealtad y la decencia familiar. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarte.
Tu madre y yo somos en parte culpables de lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, no podrás acceder a los fondos universitarios que he establecido para ti. Tendrás que averiguar cómo pagar tus tasas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que acostarte con mujeres casadas te hace más hombre? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo este tiempo mantuve la compostura. Si aún no te has suscrito, hazlo y pulsa la campana de notificaciones para estar al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.